Esto es Otro podcast de ciencia, un podcast en el que hablamos de las cosas ñoñas y divertidas de la ciencia y la naturaleza. Esto es Otro podcast de ciencia. Hola, somos Elizabeth y Elisa. Bienvenidas a este nuevo episodio. Vamos llegando al final de la segunda temporada del podcast. último episodio. Sí, al fin. Pero creo que ha sido maravilloso esta forma de publicar porque hemos sido muy constantes. Por favor, valórennos. Sí. Hoy vamos a hablar de uno de los descubrimientos más importantes de la medicina. Cambió completamente la medicina para la humanidad y ¿cómo es que se le dice a esto de la expectativa de vida humana? Bastante. A mí me gusta mucho el tema del que vamos a hablar hoy porque no solo hablamos de un descubrimiento científico, sino que hablamos de historia, un montón de historia, entonces eso lo hace aún más emocionante. Y hoy vamos a hablar del descubrimiento de la penicilina. Como antibiótico. Este famoso antibiótico, pues que podríamos decir cambió la historia de la humanidad en muchos aspectos. Sí. Los antibióticos son considerados uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la medicina. Como decía, actualmente es muy difícil que alguien pueda vivir sin antibióticos. O sea, los usamos demasiado, pero no siempre fue así. O sea, hubo momentos en los que la humanidad no contaba con antibióticos. Entonces creo que para poder empezar con esta historia vamos a hablar de cómo era ese mundo antes de los antibióticos. Sí, eso es bien interesante porque resulta que en una historia que podríamos decir que es relativamente moderna, que es más o menos 1900, la esperanza de vida de los seres humanos era de 47 años. Y la gente moría de cosas que podríamos decirlo son muy simples. Por ejemplo, una herida. ¿Por qué? Porque se infectaba. Una pequeña herida, por más mínima que pareciera, se podía infectar y esa infección mataba a la gente. También habían muchas enfermedades como por ejemplo la neumonía, la tuberculosis, la sífilis, que causaban una mortalidad gigante. Entonces por eso se habla de que incluso en una era relativamente moderna, o sea en el mundo de Einstein, la gente se moría fácilmente de infecciones. Pero hay algo muy interesante y es que antes de que nosotros entendiéramos que existía un mundo microbiano, ya se usaba como tal antibióticos sin saberlo. Y obviamente no de la manera en que lo hacemos, sino un poco más orgánica, no sé, por decirlo de alguna manera. Y es que habían muchas civilizaciones antiguas que usaban estos tratamientos sin saber exactamente qué sucedía. Por ejemplo, los sumerios, hacia el año 2150 a.C., lavaban las heridas con una cerveza que era sin pasteurizar. Cierto, en ese momento yo no tenía ni idea ni siquiera qué era la pasteurización ni nada de eso. Y resulta que es que esas cervezas obviamente contenían levaduras y también algunos compuestos que dificultaban que se proliferaran ciertas bacterias. Entonces ellos lavando las heridas de algún modo mataban algunas infecciones. Y por ejemplo en la antigua China también se usaban como plastas de cáscara de soya. Una cáscara de soya que era enmohecida. Entonces ahí había un moho que ellos usaban para heridas superficiales de la piel. Entonces eso es también muy chévere. Y en Egipto los médicos aplicaban miel directa sobre las heridas. Y pues eso es muy interesante porque hoy en día sí sabemos que la miel tiene unas propiedades antibióticas muy interesantes. Entonces ahí se empieza a ver como un montón de esas cosas que se hacían en la antigüedad sin siquiera saber pues que era por esa capacidad antibiótica que tenían ciertos organismos. Pero antes de llegar acá, incluso había una época en la que ni siquiera sabíamos que los microorganismos causaban enfermedades. Exacto, o sea, todo esto que les estoy diciendo no era porque ellos fueran conscientes de que habían microorganismos, sino que simplemente eran enfermedades y ellos usaban ciertas cosas que pues los curaban sin saber
qué era lo que les causaba como tal. Ni que los estaba curando. Exacto. Entonces eso lo sabemos hoy en día, pero en ese momento no sabían que eran por infecciones bacterianas, no, nada de eso. Era simplemente enfermedad, cura. Entonces, antes de saber que ciertos microorganismos causaban enfermedades, habían otras teorías de qué era lo que causaban las enfermedades. Una de estas era la del miasma, que es atribuido a Hipócrates, que sostenía que las enfermedades eran causadas por aire contaminado o aire viciado, que era proveniente de materia en descomposición. Esto es importante porque pues todavía no era claro qué había ahí, pero sí empezaban a acercarse a ciertos detalles, entonces aire contaminado, agua contaminada. Y eso les permitía que hubiera una cierta higiene de algunas cosas, algunos procesos, instrumentos a la hora de hacer un procedimiento médico, por ejemplo. Entonces esto es bastante interesante. Ya luego estaba la teoría de los 4 humores, que es desarrollada por Galeno, que venía igual desde Hipócrates, en el que la salud dependía de 4 fluidos, que era la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra, que podía alterarse por cambios en el clima o la estación. Esta es como un poco más loca. Y estaba la teoría de la generación espontánea propuesta por Aristóteles, que afirmaban que algunos seres vivos podrían originarse espontáneamente de la materia viva o en descomposición. Entonces ahí estaban como esas teorías antes de que llegáramos a la teoría de los gérmenes. Que esa teoría de los gérmenes fue propuesta en el siglo XIX, principalmente por Louis Pasteur, que de ahí viene también la palabra pasteurizar. Y también pues fue consolidada por Robert Koch en 1876, que ya ahí ellos dijeron existen los microbios. Me parece muy importante mencionar a Robert porque casi uno no lo escucha, o sea, siempre es como Pasteur, y al otro no. Y yo estaba leyendo pues como sobre las cosas que habían hecho y me parece que justamente lo que hizo Robert Koch es como lo más fundamental. Porque él fue el que lo demostró. Entonces él básicamente lo que hizo fue que empezó a inyectar, pues que además no solamente es el hecho de que haya descubierto esto, que lo haya reafirmado, sino que empezó también una serie de experimentos que no se hacían hasta el momento, y es que él empezó a inyectar con esos microorganismos o con lo que contenía esos microorganismos que podían infectar y empezar a pasar, bueno, este infectó aquí, entonces vamos a pasarlo en este otro que está sano y empezar a experimentar así, y ahí pues llega a esa conclusión de que eran los microorganismos los que producían las enfermedades. Entonces ya después de esto, ya se sabía en el mundo que existían microorganismos que causaban enfermedades. Entonces de ahí lo que siguió fue que la medicina se obsesionó con los antisépticos, que son sustancias... Perdón, Eli, yo quería, porque leí en un libro unas cosas que me parecieron bastante interesantes, pues como acerca de esto, que habían otras personas que igual estaban descubriendo cosas y estaban tratando de tener unas mejores prácticas. Entonces leí la historia de una persona que no tengo acá, por aquí anoté el nombre, Ignaz Semmelweis, algo así, bueno, sorry. En la década de 1840 y más o menos entre 1860 y 1880 fue lo que pasó de Robert y Louis Pasteur. Entonces para 1840 esta persona trabajaba en un hospital y él atendía, en ese hospital había pues como 2 salas de maternidad. Una de las mayores, pues como los grupos que más fallecían antes de los antibióticos eran los niños y mujeres que daban a luz. Entonces casualmente en este hospital habían 2 salas y en esta época, pues como les decía, pasaba mucho eso, que las mujeres después de dar a luz fallecían. Entonces allá en ese hospital se dieron cuenta que había una sala en la que morían más mujeres que en la otra. Entonces él como, ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando para que mueran más mujeres acá? Entonces él empezó como a seguir, a analizar pues como todo, qué pasa en esta sala que aquí no. Aparte era increíble porque eso ya se había regado
y muchas mujeres sabían que había una sala en la que se morían más. Entonces, como yo no quiero tener allá, dar a luz allá. Y entonces él en toda su búsqueda se dio cuenta que habían unos médicos que se movían entre donde estaban pues como los fallecidos y pues como otras cosas y la sala de partos, mientras que la otra no pasaba eso. Entonces él se dio cuenta de eso y empezó a decirles que se tenían que lavar las manos, o sea, como que empezó a decirles que hubieran unas prácticas de higiene para que protegieran pues a estas mujeres, y sí empezaron a encontrar que había una relación y que estaban falleciendo menos mujeres, pero él era muy empeliculado con este tema y allá empezaron a hacerle el feo, porque pues hay que decir una cosa, y es que en la ciencia también pasa esto, o sea, no es la ciencia, es los humanos. Sí. ¿Quién es importante? Esto es muy importante. Entonces no le prestaban mucha atención, y entre esos egos de yo no puedo ser el que está pasándole aquí la enfermedad a estas mujeres, entonces lo empezaron a hacer el feo hasta que lo echaron, y a no seguir pues como sus prácticas, lo echaron. Él trató de trabajar en otras partes, no lo escuchaban mucho, al final terminó pues como en un centro psiquiátrico creo o algo así, y murió creo que justamente por una enfermedad infecciosa y nunca fue escuchado. Y leí en este libro, pues quería contar ese en particular, pero otros casos similares. Entonces es muy particular porque hubo un momento en el que sí se creía que había algo por lo que había que tener una higiene, y hubo otro momento en el que eso como que se salió del chip y empezaron a tener unas prácticas no tan higiénicas en la medicina. Y ahí está, por ejemplo, este caso, que, o sea, quién sabe qué pasó con eso. Y bueno, ya sí por fin llega Pasteur y Koch, y ya, que además estaban como enemistados, estaba leyendo, o sea, entonces ellos como que se tiraban ahí la mala, pero iban a pasar a la historia como... Y los dos parte, sí. Y ya ahí sí pasamos pues como al tema de los antibióticos que estabas hablando y te interrumpí. Entonces sí, a finales del siglo XIX la medicina se obsesionó con el tema de los antisépticos, ¿cierto? Que son sustancias que son muy agresivas, pero que matan bacterias en la superficie. Entonces todo era como muy, muy superficial. Y más o menos en 1909 entró un concepto que se le conoce como la bala mágica. La bala mágica de Ehrlich, no sé cómo se pronuncia, pero él era un médico alemán y él había desarrollado como un medicamento que era pues químico, ¿cierto? Y era el primer tratamiento químico contra la sífilis. Entonces ese era el concepto de la bala mágica. Él decía que era un compuesto, un medicamento que fuera capaz de matar un patógeno específico sin hacerle daño al paciente como tal. Porque claro, ellos habían descubierto que pues todos esos antisépticos en general eran muy agresivos, entonces no se podían usar ni siquiera ingiriéndose, pues porque podían matar a las personas ya no por la infección, sino por el medicamento. Entonces, él desarrolló pues como ese concepto que decía, necesitamos un medicamento que sea específico. Y él descubrió ese que les digo contra la sífilis, pero resulta que el problema era que se tenían que encontrar muchas balas mágicas, porque no todas funcionaban para lo mismo. Entonces, este que él descubrió, que es el Salvarsan, pues servía solamente para la sífilis y no servía para nada más. E incluso, pues también causaba ciertas complicaciones en los pacientes, entonces no era tan perfecto. Pero ahí quedó ese concepto. Sí, y es como considerado el primer antibiótico. Técnicamente se le considera un antimicrobiano químico, no un antibiótico. Pero yo había leído que era también con otra persona, Sahashiro Hata. También, pues como por si algo, no los estamos sacando de la historia. Así aquí lo tengo con su colaborador. Sí, entonces aquí ya sí vamos al personaje más importante de esta historia, que además fue muy ignorado. Sí, curiosamente fue bien ignorado. Y es que aquí entra la historia de Alexander Fleming, un médico escocés. Sí, médico y científico que se hizo famoso por ser el descubridor de la penicilina. Él estaba leyendo que creció en una granja
y era muy observador, y me pareció muy interesante mencionar esto porque pues seguramente el hecho de que fuera tan observador fue lo que le permitió en algún momento hacer ese descubrimiento, porque ya vamos a ver, es una cosa que seguramente le había pasado a otras personas y fue él quien se puso a detallar pues qué era lo que pasaba. Él vivía pues en esa granja luego de que falleció el papá, creo, no sé en qué momento, pero el hermano se fue a estudiar medicina y él pues decide como también viajar. No tenía muchos recursos, entonces trabajaba y resulta que un tío falleció y les dejó una herencia como por fracciones a sus sobrinos. Él le tocó una parte, no era como un dineral, pero con eso decidió estudiar medicina. Y ahí entra pues como empieza su proceso. Ajá, ese proceso es muy interesante porque él se incorporó como médico militar en la Primera Guerra Mundial. Y ahí pues ocurrió algo que podríamos decir marcó su vida como médico, y es que él vio morir muchos soldados, y la mayoría de esos soldados ni siquiera morían por el tema de las balas, sino por las infecciones. Entonces eso era algo pues que a él lo impresionó muchísimo, porque claro, ver estar en una guerra y ver que la gente no moría exactamente por lo que sucedía en la guerra, sino por las heridas, entonces era impresionante. Y se dice que en ese momento la mitad de las amputaciones eran por obviamente pues como por infecciones, entonces había muchísima mortalidad y eso se convirtió básicamente en su obsesión, que era combatir las bacterias que causaban esas infecciones. Sí, y también vi que pues era súper particular, pero la razón por la que quedó como dentro de esa área de la medicina quedó en la bacteriología, y es que él había sido miembro del club de tiro. Esto es como una anécdota así que escuché en un podcast. Había sido miembro del club de tiro y entonces como un compañero muy competitivo que quería que él se quedara ahí, como que hiciera parte de esto, fue y le dijo como al investigador principal, que era Sir Alfred Wright, era pionero en terapia de vacunas e inmunología, que lo recibieran allá para que él pudiera continuar en el club de tiro, y pues le dijo a Fleming que si quería estar ahí, y entonces ya pues se quedó como en parte como asistente de este profesor, pues como dentro de esta área, y ahí es que empieza también a trabajar mucho con eso. Entonces tenía como todo eso que había pasado con la guerra y esa anécdota muy particular que lo hizo quedarse allá. Ajá. Entonces en 1921 él tuvo uno de esos primeros hallazgos que fue muy importante. Y es que él estaba estudiando unos cultivos de bacterias, muy normal, pues todo el cuento, y resulta, pues así dice la anécdota, también estos temas anecdóticos son un poco chistosos, pero dicen que él tenía gripa. Ah, sí. Y entonces que en uno de esos cultivos, cuando él tenía gripa, cayó, pues no se sabe si que estornudó, saliva, estornudó, como que moco, tosió. le cayó un pedazo de moco y al cultivo, y resulta que esa gota que cayó ahí en la placa, pues él al siguiente día vio que algunas bacterias habían muerto. Entonces ahí hay que hacer primero una aclaración para los que no saben. Las bacterias se cultivan en unas cajitas de vidrio que tienen un sustrato que les permite crecer ahí, que es como una gelatina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que uno hace es que toma una muestra, puede ser de la piel, de una superficie, de la boca, por ejemplo, cuando se hace una muestra que quieren ver una enfermedad, o si quieres ver en una superficie qué microorganismo hay, se toma la muestra, se pone sobre esta caja, sobre este sustrato, y ahí empieza a crecer ese microorganismo. Entonces, antes de eso, ahí está creciendo el microorganismo. Ustedes pueden buscar en internet, incluso hay cosas súper bonitas de la forma de las colonias que forman estos microorganismos. Es una cosa increíble. Y ya sobre eso se empieza a hacer también a veces muchos experimentos. Entonces uno puede poner una sustancia y ver qué pasa con esos microorganismos alrededor de esa sustancia. Entonces él tenía una de estas cajas con un cultivo de bacterias, estornudó, tosió o lo hizo de forma adrede, no sabemos, pero eso realmente pasó. O sea, cómo pasó es lo anecdótico, Sí. Pero sí pasó. Y ahí es que se da cuenta que las bacterias dejan de crecer alrededor de donde cayó esta gota. Ajá.
Entonces así fue el descubrimiento de las lisocimas o la lisocima, que es una enzima que está presente en todas nuestras secreciones corporales, en la saliva, en los mocos, en todas, incluso en la leche materna también está. Y ahí se descubrió que tenía una capacidad bactericida, pero que ante bacterias que eran extremadamente patógenas, no. Entonces él dijo, no, hay que seguir buscando porque aquí todavía no fue. Por eso nosotros tenemos algunas, por ejemplo, el moco que permite que nos proteja la entrada de microorganismos, entonces eso es bastante chévere. E incluso algunos animales mamíferos también que tienen como ese instinto de lamerse las heridas, eso también es como un instinto que no viene de cualquier lado, la saliva cura también. Sí. Es cierto que la saliva de los mamíferos contiene lisocimas que tienen cierta actividad antimicrobiana, pero su efecto es limitado y la boca también alberga microorganismos que pueden contaminar la herida. Eso, pues estaba leyendo que también es llamada como muramidasa y que daña la pared celular de las bacterias, de las que afecta, pues. Y muy importante también decir que en ese momento no fue escuchado, no fue muy escuchado. O sea, fue como, sí, pasa algo, pero como que, pero realmente que además por lo que no tenía un efecto en todas las bacterias. Sí. Entonces, pues él ahí aprendió que no siempre lo escuchaban y no siempre lo iban a escuchar. Pero tenemos un primer gran descubrimiento. Exacto, y ahí ya llega el momento realmente más importante. famoso, más el hito histórico, la llamada serendipia, que sucedió en septiembre de 1928, que Fleming estaba en vacaciones, entonces dejó pues como pues es que hay muchas versiones, pero la que yo escuché dice así. Él estaba en vacaciones, entonces había dejado pues unos cultivos de bacterias, normal, como siempre, en su laboratorio, y los auxiliares que estaban en el laboratorio como que no hicieron la recolección de eso, no sé, pues los dejaron ahí. Entonces cuando él llegó del viaje, vio ese montón de cajitas por ahí contaminadas, y él no como, Pero entonces, como dice él, y hay muchas versiones, porque yo también he escuchado esa que estaba de vacaciones, que una ventana abierta, que él era muy desordenado y entonces eso en medio de su desorden tenía esto por aquí y por allí. Entonces, ¿qué es importante acá? Eso normalmente está bajo ciertas condiciones para que no se contaminen esos cultivos, entonces está tapado, está guardado en ciertos puntos y así. Si uno abre estas cajitas, pues puede haber contaminación, que puede pasar de cualquier forma, y fue lo que le pasó a él. Exacto, entonces él vio, están contaminadas, no hay que tirarlas, pero de repente vio que en una de esas cajitas había un moho, un hongo tipo moho, que estaba creciendo en el cultivo y que hacía que alrededor de él no crecieran bacterias. Entonces era como un halo. Staphylococcus aureus, la bacteria que había cultivado él. Entonces él como, ¿qué está pasando aquí? Este hongo está matando a las bacterias. Entonces él ya dijo como, no, aquí hay algo importante e interesante. Entonces él empezó a buscar qué hongo era y descubrió que era un hongo del género Penicillium, ¿cierto? Entonces aquí lo importante es eso que hablan de que es una serendipia, ¿cierto? Como, no, es un momento de suerte, pero se habla de que pues realmente no es tampoco tan suerte, sino quien lo ve. Sí, por eso decía que era muy importante tener claro que él desde niño era muy observador, porque cualquier otra persona pues se le contamina algo, es como que se me ensució esto, chao, sí, lo boto. No, yo lo boto, eso ya no sirve para nada. Probablemente incluso quienes trabajaban con él en el laboratorio dijeron, ve, esas cajas de Fleming se le contaminaron. No, pero esperemos a que él lo bote. Sí. Imagínense, entonces lo hubieran podido botar otros y él no lo hubiera notado, ¿cierto? Entonces, este hongo es un moho que está en el aire, ¿cierto? Entonces, por eso se habla de que, bueno, que sí, que dejó una ventana abierta. Otros dicen que era que en el laboratorio de abajo estaban unas personas que estudiaban este hongo, entonces que por temas de ventilación llegó ahí. Bueno, en todo caso fue como un momento de suerte que sucedió así. Y eso conllevó a ese gran descubrimiento que era como, aquí hay un hongo que mata bacterias. Entonces ahí empezó ese estudio como, no hay que mirar cómo lo podemos purificar para poder utilizarlo en medicina.
Y es ahí la cosa de que Fleming tampoco otra vez fue tan escuchado. Entonces él empezó incluso a mandar muestras de ese hongo a diferentes laboratorios del mundo diciéndoles como, ay, miren lo que encontré, es maravilloso, tal. Pero eso como que, sí, bueno, muchas gracias. No lo escuchaban, estuvo en congresos y era como... No, pero importante decir que él era un médico y había sido pues también investigador por mucho tiempo, pero es que se necesitan de otras mentes también, o sea, porque seguramente muchas personas van a decir, pero si él ya había hecho ese descubrimiento, que siguiera trabajando, pero hay mucho más que investigar, que está en personas que manejan otros temas, en laboratorios que tienen más recursos, en herramientas, en máquinas que él no tenía. Exacto, entonces él siguió buscando demasiado hasta que se rindió y dijo, no, en definitiva, este parece que es un hongo que solamente funciona en la superficie. O sea, él no logró aislarlo y no logró una producción tampoco masiva. Entonces abandonó su idea y fue como, bueno, hasta aquí llegó la cosa. Pero 10 años después llegaron unos investigadores que se les conocen como el Escuadrón de Oxford. 10 años después, imagínense, a retomar la investigación de Fleming. Entre ellos está Howard Florey, Ernst Chain y Norman Hitley. Estos son los conocidos del Escuadrón de Oxford que se dedicaron a decir, no, esta investigación es demasiado interesante, tenemos que lograr aislarlo y sacar un medicamento de acá que pueda ser utilizado en medicina. Bueno, y Fleming alcanzó a publicar un artículo científico, entonces pues también es como eso importante de que por ahí hay un montón de artículos científicos rodando seguramente con cosas muy chéveres, pero que se han quedado solamente en un pedacito de la academia. Exacto, entonces una cosa muy importante es que llegó este equipo de científicos a retomar esa investigación que incluso Fleming ya había abandonado. Y resulta que a ellos les tocó trabajar con un presupuesto súper poquito, pues súper pequeño, porque en ese momento ya estaba estallando la Segunda Guerra Mundial. Entonces conseguir inversión para investigación que fuera no militar era súper difícil. Entonces ellos cultivaban los hongos en lo que tuvieran, incluso en pedazos de cosas de hospital, como en lavamanos, porque era importante pues como el material que era en este caso cerámico. Entonces ellos, mejor dicho, con las uñas hicieron todo lo posible por empezar a cultivar este hongo de una manera pues mucho más grande, mucho más masiva y poder extraer este sustrato como tal, que era lo que causaba la muerte de las bacterias. E hicieron muchos experimentos en muchos ratones y se dieron cuenta de que está funcionando. Notaban que los ratones que inyectaban con penicilina y que estaban enfermos se curaban, mientras que los otros se morían. Entonces evidentemente aquí decían, esto está funcionando. Hay algo interesante que se me olvidó mencionar ahorita, es que el nombre de penicilina como tal llegó después porque Fleming le había puesto jugo de moho. Poco marketing el de Fleming, y ya después dijo como no, penicilina por el hongo penicillium. Y bueno, volviendo a esto, después de hacer muchos experimentos pues exitosos con ratones, en 1941 llegó el momento de probarlo en humanos. Y lo hicieron con un paciente que se llamaba Albert Alexander, que era un policía de Oxford, que resulta que él tuvo una de esas cosas pues que uno dice, ¿cómo es posible? Y es que se pinchó con una espina de un rosal en su casa y eso se le infectó miedosísimo. O sea, por una cosa tan grave, o sea, él tenía una infección tan horrible que incluso le tuvieron que extirpar un ojo. O sea, él estaba prácticamente moribundo. Entonces ellos dijeron como, bueno, vamos a aplicar la penicilina a esta persona, y lo hicieron de manera intravenosa y después de 24 horas mejoró. Entonces ellos súper emocionados como, hey, lo logramos. Pero resulta que la penicilina el cuerpo la reabsorbía súper fácil, la eliminaba por la orina muy fácil, muy rápido. Entonces ellos tenían que volver a administrar rápidamente la penicilina y volverlo a hacer muy rápido. Incluso era así como tan difícil porque ellos no podían estar extrayendo el sustrato de los cultivos de hongos tan rápido que empezaron a sacar de la orina del paciente el extracto de penicilina y volviéndosela a aplicar.
Y pues como era tan demandante esa cantidad de penicilina que tenían, pues no la lograron y el paciente, a pesar de que había mejorado un montón, pues otra vez decayó y ellos no lograron seguirle administrando y pues murió. Entonces es el primer caso de inyección de penicilina. Entonces, como les digo, estaban en la Segunda Guerra Mundial, ellos dijeron como no, necesitamos más presupuesto, tenemos que buscar la manera de seguir cultivando este hongo, pero de una manera a una escala más industrial. Entonces, Florey, junto con otro de sus compañeros, Norman Hitley, se fueron a Estados Unidos e incluso empacaron sus honguitos, sus mohos, su penicillium en los bolsillos, porque ellos así súper obsesionados, pues porque estaban en Segunda Guerra Mundial, dijeron, no, este es nuestro secreto, ultra secreto, no lo podemos dejar ver del enemigo. Entonces se los empacaron y llegaron a Estados Unidos a un laboratorio en Peoria, y pues allá había unos laboratorios con unas capacidades industriales mucho mejores. Entonces lo que hicieron es que ahí se mejoró la producción industrial del penicillium e incluso ya no los cultivaban de manera horizontal en estas cajitas o en estas grandes recipientes, sino que empezaron a hacerlo en tubos, ¿sí? Y eso pues como en cilindros, porque eso les permitía tener una mayor capacidad y pues ahí se producía mayor cantidad del hongo. Y entonces lo que ellos notaron era también que el hongo que tenían no producía lo suficiente. Entonces se armó una misión, y era la misión de buscar otras especies, otras variedades de penicillium que fueran mucho más eficientes. Entonces empezaron a llamar a todo el mundo, a decirle a militares, a agentes de otros laboratorios como, hey, no, busquen en la tierra, busquen en todas partes mohos que nos puedan servir para descubrir una especie, una variedad que sea mejor, que sea más eficiente. Más eficiente. Y es muy chistoso porque ellos mandando a todo el mundo para todas partes y la solución... La respuesta estaba ahí. Estaba a una esquina, en unos pocos kilómetros, y es que una técnica de investigación llamada Mary Hunt encontró en un mercado local un durazno mohoso. Sí. Y ella, vamos a llevar a ver qué. Y resulta que ahí estaba la cepa de penicillium que producía 200 veces más penicilina que el hongo original de Fleming. Entonces fue como aquí fue. Y ahí se disparó esa producción industrial de la penicilina. Que los antibióticos como afectan las paredes celulares de las bacterias. Y ahí por fin se daba respuesta a eso que estábamos hablando inicialmente de ese otro primer antibiótico, y es que él atacan única y exclusivamente a las bacterias porque ataca su pared celular y nosotros no tenemos pared celular. Uh-huh. Entonces no nos afectan esos antibióticos en ese sentido. Nos afectan de otras formas, maybe. Entonces ahí se habla de que fue un momento extremadamente importante, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, porque empezaron a producir la penicilina pues así a gran escala, y pues en la guerra eso servía un montón, porque claro, los soldados que antes morían o que incluso los tenían que amputar las piernas o extremidades por infecciones, sobrevivían. Entonces ahí fue bien interesante porque incluso pues como esas estrategias de guerra, se habla de que ellos no querían que Alemania supiera que habían descubierto un medicamento tan potente, y es muy chistoso porque Fleming había mandado incluso a Alemania, pues en su tiempo cuando nadie lo escuchó, muestras de este hongo, y pues nadie lo escuchó, pues allá nadie estaba haciendo esa investigación específica. Ahí entonces es una cuestión ética porque uno dice, ¿cómo así? Es que se supone que los descubrimientos en la ciencia deberían ser para toda la humanidad, no solamente para un pequeño grupo. Claro, estaban en guerra y ellos querían pues mantener eso, era como para sus soldados, pero la ciencia se hace para la humanidad, no solamente para un bando. Sí, me parece súper importante eso, y me gustaría mucho hablar en algún momento de la ciencia, del método científico,
porque es que hay muchas cosas que desde quien la ejerce y la hace no están bien, pero así no funciona la ciencia y por eso muchas veces uno la defiende. Y pues si esto es el colmo, y yo tengo como una de esas curiosidades que tiene uno constantemente cuando está leyendo algo, que uno quiere saber qué va a pasar. Y a mí me pasa mucho eso porque me encanta leer historias basadas en la vida real. Entonces una de las cosas que yo más pensaba ya cuando pasamos a estos personajes es, ¿y Fleming? O sea, se comunicó con ellos, estaba en contacto con ellos, supo que alguien sí estaba trabajando con su investigación, porque para mí es como, yo quisiera que tantas personas que nunca supieron que tuvieron un reconocimiento después de su muerte, como que lo supieran. Entonces yo pensaba como, ¿será que Fleming sí lo supo? Y sí. Y sí, se fue la mera estrella, pues, re top. O sea, porque estrella top, Fleming. Alexander Fleming fue, mejor dicho. Entonces, en efecto, ellos se comunicaron con él y pues él supo que todo esto estaba pasando y afortunadamente, y a diferencia de otras personas de las que hemos hablado y de las que no, pues que nunca tuvieron reconocimiento, él logró tenerlo y se convirtió en un rockstar de la ciencia gracias a eso. Pero antes quería preguntarte, que mencionaste a otra persona y realmente con estas personas que empezaron a trabajar con la penicilina, que Eli ya nos contó toda la historia, yo solamente tenía a Boris Shane y a Walter Florey, y mencionaste a una tercera persona que me sorprende porque no la vi en mi historia. Sí, él era Norman Hitley, que Norman fue súper importante porque él trabajó en toda la parte técnica, o sea, como en qué es lo que hay que hacer técnicamente para que este hongo crezca. Entonces él era como el ingeniero, por así decirlo, de este laboratorio y fue súper importante para esa producción masiva de la penicilina como tal. Pero resulta que fue un poco invisibilizado porque el premio Nobel solamente se lo dieron. Bueno, porque Importante dato, en 1945 se les otorgó el premio Nobel de Medicina y de Fisiología y Medicina a Fleming, a Florey y a Shane. Y dejaron por fuera a nuestro querido Norman. Y lo dejaron por fuera porque pues el premio Nobel no se le puede dar a más de 3 personas. Eso es ley, ¿cierto? Entonces es como, bueno, no se puede. Pero pues también quedó invisibilizado pues porque no se le dio como el suficiente reconocimiento. Él fue parte importante de este grupo de investigadores junto con Florey y Shane. Entonces quedó relegado, fue básicamente porque no se le dio el premio Nobel, porque pues no se podía, o sea, tenían que escoger como a los de mayor contribución y pues Fleming era el número 1 ahí, pues obviamente no se le podía negar. Es que, y más una persona que estuvo persiguiendo por tanto tiempo a otros científicos para que le prestaran atención y pues como para que trabajaran en este gran descubrimiento que hoy en día sabemos lo importantísimo que es. Sí, y exacto. Es justamente en 1945 que se acaba la Guerra Mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Yo creo que sí. Entonces fue ahí como mero empate. Y algo que me parece muy interesante de este tema pues del premio Nobel fue el discurso que dio Fleming en Estocolmo, recibir el premio. Al recibir el premio, y lo voy a leer tal cual porque va muy acorde a la siguiente sesión de este podcast. Dice: existe el peligro de que un hombre ignorante pueda fácilmente subdosificarse y al exponer sus microbios a cantidades no letales del fármaco los haga resistentes. Entonces Fleming advirtió en 1945 que podía haber una resistencia a los antibióticos. ¡Wow! ¡Qué hombre tan visionario! Increíble. O sea, el man era demasiado teso y él lo hizo, pues dijo como, hey, tengan cuidado. Sí. Pero otra vez, nadie lo escuchó. Y no lo sigue escuchando. Nadie lo sigue escuchando. Pues quería decir otra cosa de él que me parece muy especial y muy importante, y es que él dijo que no patentaran ese descubrimiento. Sí. Había uno de ese grupo que sí quería hacerlo, pero él dijo no lo patentemos porque así era más fácil la difusión de ese antibiótico que era pues necesario para el tratamiento de un montón de enfermedades. Entonces también, aparte de inteligente, era una gran persona
que pensó en, o sea, es que imagínense en donde hubieran patentado esto. Era consciente también de... Acceder a los antibióticos hubiera sido demasiado difícil, demasiado costoso. Pero lo que sí hicieron fue que algunas farmacéuticas patentaron el método industrial. Esas patentes ayudaron a impulsar su fabricación, pero ya expiraron hace mucho tiempo, y hoy la penicilina es un medicamento genérico. Entonces, tenemos ese primer descubrimiento y aquí pues ya se abre, ya ahí sí que fueron escuchados, ya realmente estamos viendo el poder de los antibióticos, se abre todo un panorama en la industria farmacéutica, en la medicina, y empiezan a surgir nuevos antibióticos, empezamos a tratar enfermedades que podían ser muy simples, que hoy en día son muy simples, pues, o sea, como que tal vez no causarían la muerte, pero también se empiezan a tratar enfermedades mucho más graves, empiezan a surgir nuevos antibióticos, pero entonces hoy en día empezamos a tener unas nuevas problemáticas que están afectándonos, y es que, como decía Elisa, las bacterias y otros microorganismos tienen o sea, es que son demasiado increíbles y están evolucionando y están cambiando todo el tiempo y empiezan a desarrollar una resistencia a los antibióticos. Entonces ya, me voy a tomar la penicilina y ya me alivié. No. Sí. Entonces eso pasa porque, claro, como lo decía Fleming, podía haber personas que utilizaran de manera indiscriminada los antibióticos, y es que, claro, los antibióticos cambiaron la humanidad, ¿cierto? Entonces la gente empezó a adquirirlos de manera relativamente fácil. Los antibióticos se consiguen de manera muy fácil. Entonces cualquier medio de infección, la gente empezaba a tomar antibióticos sin saber ni siquiera si era una infección bacteriana, porque hay muchas infecciones virales, por ejemplo. Entonces, ¿por qué tener que utilizar? Nada tiene que ver cuando usted tenga una gripa viral, tomar antibióticos. Eso no le va a hacer nada porque pues eso le va a combatir es bacterias y pues usted no tiene bacterias sino las que se supone pues que tiene su cuerpo de manera natural. Entonces, claro, o cuando sucede que la gente dice, no, es que yo ya me siento mejor, ya no voy a terminar el tratamiento. Ya no voy a terminar el tratamiento porque yo ya me siento bien, yo ya me vi que se me curó la herida, no sé qué, y no lo termina. Y pues lo que resulta es que ahí quedaron unas cuantas que van a resistir, ¿cierto? Que empiezan a desarrollar esa resistencia y ellas empiezan a compartir esa resistencia con las otras. Es que, mejor dicho, ellas van volando y pues se ha empezado a identificar ya resistencia de múltiples bacterias, aunque también se han empezado a desarrollar algunos super antibióticos. Sí, se empezaron a desarrollar super antibióticos, pero algo que me pareció muy interesante que leí por ahí es que dice que desde más o menos los años 80 la producción de nuevos antibióticos se ha frenado relativamente, o sea, no hay una producción tan masiva y mucho más pues como lo que requerimos en la actualidad, y la razón principal es económica, porque resulta que pues un antibiótico se toma durante 7-15 días, mientras que otros medicamentos como por ejemplo para la diabetes, para la hipertensión, para otros tipos de enfermedades crónicas, sí se tienen que producir todo el tiempo. Entonces, por decirlo de alguna manera, no es tan rentable para las farmacéuticas invertir en la producción de antibióticos porque no es algo que se requiera todo el tiempo. Entonces eso me pareció como bien triste, bien preocupante, porque pues yo creo que es algo que en la humanidad hoy en día tenemos que ponerle mucho ojo, que esperemos que la próxima pandemia no sea de una superbacteria resistente a antibióticos, por favor. Entonces sí, es verdad. Y bueno, entonces sí, esas bacterias que ahora se denominan superbacterias y esos super antibióticos, eso no quiere decir para que ustedes se confíen como, bueno, entonces ya hay unos super antibióticos. Igual eso está por allá de uso exclusivo, super cuidado, ya para como que cierto momento no es como que usted ya accedió a él súper fácil, y es más una invitación a ser más cuidadosos en cómo consumimos los antibióticos. Yo he visto muchas personas decir eso, como ya aquí paré y ya no voy a tomar más. Sí. Entonces, a ser más responsables con cómo consumimos los antibióticos, nuestro tratamiento, si ya fue recetado o si nos sentimos mal, pues acudir a un médico y que él sea quien, a través de los exámenes y su diagnóstico,
pues nos recomiende el uso de los antibióticos. Ujú. Pero bueno, entonces ya yo creo que eso es como todo alrededor de esta historia de la penicilina y del el futuro de los antibióticos, que como vimos pues fue uno de los descubrimientos más importantes en la medicina, pero que esto podría cambiar si no somos cuidadosos. Sí, este fue uno de esos eventos importantes en la historia de la humanidad y un proyecto tan importante que se ha estimado que este proyecto penicilina, o sea, movilizó tanta industria de manera masiva que involucró incluso más trabajadores y como más infraestructura industrial que el proyecto Manhattan, que es el programa pues secreto que tenían para desarrollar la bomba atómica. Entonces esto sí fue una cosa a nivel gigante, muy, muy grande. Y a partir de ahí, pues, hubo un aumento de esperanza de vida bastante impresionante en la humanidad y se habla de que los antibióticos han salvado más de 200 millones de vidas desde entonces. Entonces, mejor dicho, la Increíble. salvación, Sí. la bala mágica llegó. Ojalá que estos sigan salvando muchas vidas. Y bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por llegar hasta acá, por escucharnos. Saben que nos pueden seguir en las redes sociales. Nos encuentran como @otro podcast de ciencia en TikTok, Facebook e Instagram, y como @podcast_ciencia en X, en Twitter. Y que nos pueden escuchar, además de esta plataforma en la que seguramente nos están escuchando, en nuestro canal de YouTube y en diferentes plataformas de podcast. Nos vemos la próxima temporada. Chao.